Los estudios de Salud 4.0, Canal 4 Radio, con Cristina Moreno Jaffrón. Espero que luego no me riña por haberlo pronunciado demasiado mal. Cristina es psicóloga colegiada del Colegio Oficial de Psicólogos de las Islas Baleares, es mediadora, coach y risoterapeuta. En el Colegio de Psicólogos de Baleares ha realizado un curso de risoterapia y participado en una charla sobre el envejecimiento positivo. Ha trabajado con muy diversos perfiles, llevando la risoterapia a los ámbitos de la psicosis, la esquizofrenia, el síndrome de Down, la discapacidad auditiva en la Asociación ASPAS, la discapacidad visual en la ONCE, en el GOBERN, la Asociación de Fibromialgia y un proyecto con la recién nacida Asociación de Síndrome de Sensibilización Central, AMASC. En varios proyectos en contra de la violencia de género, en la Cruz Roja e incluso en talleres de índole particular con un propósito de acercamiento, con crecimiento personal y positivación del afecto. Dice Cristina que no basta con sentir afecto, que es bueno darse cuenta de que se siente. Muy buenos días, Cristina. Buenos días, Juan. Pues vamos a hablar de risoterapia, pero a mí me gustaría que empezáramos un poco por el principio, hablando de sus orígenes y sobre todo de que la risoterapia es una ciencia, es una técnica, es algo que se basa en eso que los científicos, que las personas que basan vuestro trabajo en la ciencia, nos gusta decir la evidencia científica, ¿no? O sea que la risoterapia, si se me permite la contradicción, es algo serio, ¿no? Es muy serio. Bueno, primero hay que hablar de la risa, porque la risoterapia surge cuando los investigadores se dan cuenta de que la risa es eficaz para el beneficio de la salud. Así que, si te parece, empezamos por la risa. Bueno, va ligada, para empezar, al neocórtex en su tamaño, que es muy grande, que se va agrandando cada vez más, y es lo que se llama la parte del cerebro que se llama cerebro social. Y es la realización, o sea, lo que es la risa, es la realización de una conducta mientras nos vamos socializando, mientras aparece el lenguaje. Por lo tanto, es muy antigua, viene de los primates, ¿eh? La risa está casi antes que el lenguaje. De forma lingüística. O sea que los monos, cuando hacen que se ríen, es que se ríen. Los simios, es que a veces sí, los animales parece que hacen cosas, pero hacen otras, ¿no? Bueno, ojo con los animales, porque no está tan científicamente probado que los animales rían. Los simios sí, o sea, venimos de ellos y efectivamente sí. Hay algunos estudios que mediante la utilización del escáner sí que parece que se iluminan las zonas que podrían tener que ver con el bienestar, el humor, la risa en perros y ratas, pero esto me parece que todavía queda mucho. Como anécdota vale, pero lo dejamos. Como anécdota vale. En principio es una cosa particular de los seres humanos por la inteligencia tan desarrollada. De hecho, el neocórtex cada vez se hizo más grande porque la inteligencia se fue desarrollando cada vez más en los seres humanos. Bueno, hasta llegar a los seres humanos. Como efectivamente antiguamente se dieron cuenta de que esto funcionaba, pues, y de hecho ha tenido un papel fundamental la risa en la evolución del Homo sapiens, pues muchas tribus ancestrales tenían personajes que se dedicaban exclusivamente a eso, a congregar, ¿no? A hacer congregaciones y a elicitar la risa. Y de hecho en algunas se ha llamado el doctor risa. También está todos los bufones. Bueno, la risa ha estado siempre presente en los humanos. Y la risa ha sido objeto de estudio desde la antigüedad para filósofos, científicos, como por ejemplo Aristóteles, que escribió sobre la risa, Platón, Hobbes, Kant, Freud, Spencer o Darwin, que se interesaron por este fenómeno de naturaleza humana y sorprendente. También la antropología, la psicología, la sociología, la medicina, pedagogía, lingüística, literatura, filosofía, teología y hasta las ciencias políticas y empresariales han hecho sus pequeños pinitos, porque efectivamente es verdad que también se utiliza para mejora de la comunicación en empresas, en la psicología industrial, ¿no? Después hablaremos si te parece, del hemisferio derecho, que es de donde se gestiona la risa. Pero me gustaría que habláramos del humor y de la risa. Me parece muy bien. ¿Pero es lo mismo humor que risa?
no es lo mismo. Es como he leído por ahí, las dos caras de una misma moneda. Vamos a ver, la risa es más una conducta, y el humor positivo, porque claro, el humor es todo, puede ser humor negativo o humor positivo. El humor forma parte más de una actitud. Por lo tanto, aunque sí que puede tener condicionantes genéticos que hacen que tú puedas tener una buena propensión, porque, no sé, es como cuando te sientes muy cómodo en un sitio, pues es más fácil que hagas según qué. Pues esto es un poco lo mismo. Genéticamente se pueden dar una serie de habilidades, pero el sentido del humor propiamente dicho no se considera genético. Sí que, bueno, a través, por supuesto, de muchos estudios que sí que se han realizado, los 40 últimos años y sobre todo las 2 últimas décadas. Se han hecho muchísimos estudios sobre humor y risa. Y he ido a otro punto y me he perdido. No, pero se puede tener... Yo te lo digo porque a lo mejor te refieres a que se puede tener el sentido del humor y ser una persona simpática, agradable y no estar partiéndose la caja todo el rato, ¿no? Claro. Mientras que la risa a lo mejor es algún tipo de descarga, la risa, ¿no? Claro. La risa opera a nivel conductual, incluso de forma automática. Entonces, el sentido... Es que ahora me estoy... Espera. Nada, reorganízate, porque claro, es que parece que muchas veces en el ámbito de las relaciones públicas pues se utiliza, yo lo he visto, la risoterapia, no sé, a veces parece que hay gente que se ríe un poco, si me permites una redundancia, de la risoterapia, ¿no? Porque realmente acudir a una terapia de risoterapia, cuando el paciente o un grupo de pacientes se encierra con un profesional, por ejemplo, a psicología como tú, no es para pasarse la tarde riendo, no va de eso, ¿no? Es una cosa un poco más complicada, es una cosa un poco más científica. Claro. Bueno, primero tienes que hacer un estudio de caso y averiguar cuál es el objeto de conseguir capacitar más la risa, ¿no? Y a partir de ahí tienes que respetar el ritmo del cliente, no lo llamaremos paciente, y ir averiguando qué necesidades tiene reales. Y dentro de eso, pues puede ser que efectivamente o él lo decida o tú consideres que sería oportuno que hiciera un entrenamiento en humor positivo. Pero ¿cuándo se llega ahí? O sea, es decir, por ejemplo, he leído en la introducción que con tu currículum o las últimas actividades que has hecho, que se puede llegar a utilizar la risoterapia. Me he quedado asombradísimo en pacientes con esquizofrenia, perdón, con psicosis, en pacientes con esquizofrenia. Estamos hablando de 2 enfermedades mentales. Luego también en pacientes con síndrome de Down, que es una discapacidad, no es exactamente una enfermedad mental, o sin exactamente. En pacientes con discapacidad auditiva. Es decir, ¿para todo eso sirve la risa? Claro, porque el sentido del humor y la risa están ahí. Entonces, es cuestión de, como si dijéramos, apretar un botón. El humor lo tienes que trabajar tú. Como he dicho, que no es genético y que depende de la actitud, quiere decir que tú tienes que tomar conciencia. Que hoy en día, está todo el tema de mindfulness, que es el traer a nuestra actualidad estrategias y actitudes filosóficas muy antiguas de bienestar, que sirven para el bienestar. Entonces, se puede hacer. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta al paciente, porque evidentemente un psicótico tú lo tienes que ir observando, siempre hay un seguimiento, no se puede uno reír siempre, no se puede obligar a nadie a reírse, tiene que él decidir. Es un poco como el tema de adicciones y también como la terapia en realidad. El paciente o el cliente tiene que decidir que quiere conseguir ese objetivo. Eso es lo primero de todo para que algo funcione. Entonces, que alguien se ríe poco y lo ha notado y le gustaría, porque claro, el reírse poco puede depender de la forma de contemplar la vida, que sería el humor positivo.
porque nuestro cerebro funciona con patrones de conducta que vienen dados a través del aprendizaje. Entonces, nosotros hacemos lo que creemos que tenemos que hacer. De hecho, nuestro cerebro anticipa. Por ejemplo, si un avión, lo estamos viendo y lo estamos viendo en el cielo y hay una nube y vemos que se mete por detrás de la nube, nosotros ya sabemos que va a aparecer por la parte derecha. Por lo tanto, lo que hace nuestro cerebro es que anticipa para, por si tiene que ponerse alerta para llevar a cabo algún tipo de conducta. Entonces, es que me estoy... Tranquila, bebe agua, pues que hay tanta información. Es que hay mucha información, Entonces, lo que hacemos primero es, volviendo a lo que me has dicho, lo que me has preguntado de los casos concretos, de los perfiles concretos, es valorar y trabajar mucho con la escucha activa, pero ser muy valientes, porque sí que es cierto que, por ejemplo, en el caso de síndrome de Down, que yo he trabajado con ellos, dan muchísimas más respuestas de las que se cabría esperar y son mucho más agradecidos de lo que se puede uno llegar a imaginar. Por lo tanto, un taller de risoterapia con, por ejemplo, Down o algunos tipos de parálisis cerebrales, resulta que son muy efectivos. Son las 10:46, nos tenemos que ir 1 minuto o 2 a publicidad y volvemos enseguida. Canal 4 Radio. No hay mejor manera de celebrar el éxito de una operación, cerrar un acuerdo o simplemente almorzar con compañeros de trabajo que haciéndolo en el Gran Meliá Victoria. Te ofrecemos cada día nuestro Business Lunch, cocina saludable y de mercado desde 22 euros, sin problemas de aparcamiento y con las fantásticas vistas de la Bahía de Palma. Te esperamos todos los mediodías en Gran Meliá Victoria. Todos tenemos prisa. Cuando conducimos, cuando estamos esperando, cuando queremos algo que nos interesa. Pero, ¿qué te parece si con Fitwi empezamos una nueva etapa? Más velocidad, más megas y más ahorro. Navega con la fibra de Fitwi a la velocidad de la luz. Fibra óptica sin límites con más de 100 canales de televisión. Y la mejor tarifa plana de móvil. Fitwi, tu operador en Baleares. Más información en fitwi.com. Ola del Mar, restaurante de pescados, mariscos y paellas de primera calidad. En Ola del Mar cuidamos el detalle, el trato al cliente. Disponemos de 2 maravillosas terrazas en Portichol frente al mar. Faltan 2 partidos. El Mallorca necesita un milagro para salvarse y ya no puede fallar más. El balón d'Inzane, perill de gol, Ensino. Balón que vol acabar de dins, que vol acabar de gol. Ui. La treta. Este domingo, última oportunidad. Mirandés Mallorca. A partir de las 7:30 en Canal 4 Radio. Con Tomeu Terrassa, Toni Crespí y todo su equipo de analistas. El Mallorca està descendint. No matemàticament, però sí virtualment. No se trata de ser negatiu. Ara hem d'anar a Miranda, guanyar, alerta, i que ve Getafe, que se jugarà, se sent directe. Déu vendrà a guanyar. Quedan pocos puntos y los necesitamos todos. Vive en directo la última oportunidad de un Mallorca en la cuerda floja. ¿Qué pasará? Mirandés Mallorca con Tomeu Terrassa. A Can Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'horta i jardí, arbres fruiters, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí. Oferim assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visiteu-nos a Son Ferriol, carretera Manacor, quilòmetre 6,6 i a la nostra web canjuanito.com. Flight Ticket se une a Club 4 para sortear un viaje para 2 personas a Menorca con hotel incluido. Las preciosas playas de Menorca te están esperando, así que entra en www.club4.tv y entérate de cómo conseguirlo. Recuerda www.club4.tv.
Canal 4 Radio. Somos tu voz. Aquí estamos de nuevo hablando con Cristina Moreno, psicóloga y risoterapeuta. Cristina, ¿cómo funciona el cerebro con la risa y con el humor positivo? Bueno, pues en la actualidad tenemos suficiente información, suficientes estudios para afirmar que el humor y la risa residen en la corteza prefrontal ventral del hemisferio derecho. Bueno, nos quedamos con el hemisferio derecho, donde se encuentra el control de la personalidad también. Y que está conectada con el sistema límbico, que es donde se gestionan las emociones, y supone un verdadero centro de las emociones. Pero todas, o sea que las respuestas que se pueden dar a la ansiedad, a la desesperación, al asco, al éxtasis, a la sensualidad, al deleite, al optimismo o a la risa, o sea, todo está ahí. Por eso es tan importante que se entrene, que esto es muy importante. Claro que es efectiva la terapia, porque lo que hacemos es entrenar la risa. En cuanto más veces te ríes, más veces te vas a reír. Y bueno, en cuanto a estudios que se han realizado, un estímulo gracioso que estimula este córtex, la corteza cerebral del hemisferio derecho, se registra actividad también con zonas que se asocian con la memoria. Y esto es interesante porque, claro, la risa también tiene que ver con la memoria. Para yo reírme tengo que recordar cosas, tengo que asociar cosas. De hecho, nuestra inteligencia tiene mucho que ver con la memoria. Sin la memoria no podríamos razonar. Nos reímos de algo que nos acordamos de ello, claro. Exacto. Y que de alguna manera lo estamos visualizando, percibiendo fuera de contexto, ¿vale? Esto es lo que se llama la incongruencia. Ya sé que voy salpicando, pero es que me voy acordando de cosas y bueno. Entonces, cuanto mayor actividad, ya te digo, a través de escáner se iluminan estas zonas, pues mayor percepción del chiste o de la broma o de lo que sea. Cristina, ¿es bueno reírse de uno mismo? Bueno, esto me alegra que me hagas esta pregunta, porque efectivamente es bueno. Es bueno y es bueno por muchas razones, porque se eleva la autoestima, porque bueno, se han hecho también estudios sobre esto y se sabe que cuando tú te ríes de ti mismo, caes mejor. Es como afirmar nuestra valía y nuestra superioridad al reconocer nuestras debilidades, algo que parece ser que no solemos tener mucho en cuenta, siempre queremos ser muy perfectos, Pues es justo al revés. Si me equivoco y lo reconozco, ya no doy lugar a que otro lo haga, por lo tanto, me estoy empoderando. Permite afrontar los temores ante nuestras propias deficiencias, ¿vale? Es una forma de darse ánimo, se minimiza la importancia de los problemas y bueno, lo que he dicho, y impedimos que lo hagan los demás, porque al hacernos nosotros, que es una cuestión muy social, ¿no? Porque el humor tiene, por supuesto, mucho que ver con la risa, con la comunicación, o sea, con el tema social, con la comunicación, con las buenas relaciones, con los vínculos, Me parece muy interesante esto que dices, porque efectivamente muchas veces cuando te das cuenta de que estás en un ambiente un poquito hostil, pues porque ha habido una reunión un poco tensa, por lo que sea, y sabes que se van a meter contigo, si tú sueltas, para empezar, como es mi caso, que eres calvo, y haces un chiste, pues ya por ahí no te pueden coger. O sea, quiero decir que hasta cierto punto no solo está uno reconociendo sus propios defectos, y digo lo de la calvicie, que no es ningún defecto, pero estás reconociendo, pero a la vez te estás protegiendo para que no te entren por ahí, ¿no? O pues yo qué sé, si en una reunión te has olvidado un detalle, te has olvidado un informe, pues ya lo sacas tú y no lo sacan otros. Me da la impresión de que es una medida esto de reírse de uno mismo, no solo tal, sino muy interesante, muy inteligente, muy de autoprotección incluso, ¿no? Exacto.
Y dime una cosa, ¿y el humor negro es bueno o es malo? Mira que ha habido hasta concejales de Podemos que han tenido que dimitir por tener demasiado humor negro. Bueno, dimitir no, han tenido que cambiar de área por tener demasiado humor negro. Bueno, quizás deberíamos pensar en el humor negro referido a nosotros, porque cuidado, hay un humor que no es positivo, hay una risa dañina. No toda la risa es buena. Cuando la risa potencia el bienestar, la socialización y la comunión, es buena, pero cuando lo que está es cargada de sarcasmo, ironía y malas intenciones, entonces ya no estamos hablando precisamente de humor positivo, ¿vale? Y sí, el humor negro es una herramienta fundamental para superar nuestros propios miedos. Se deforma la realidad, lo que hacemos es deformar la realidad de un modo que la actitud cambia ante la realidad. O sea, ya no la vemos tan terrible, porque en el momento en que tú haces esto, adquieres un dominio, que esto está muy relacionado con todo el tema del humor positivo, el dominar, lo que ahora se utiliza mucho la palabra empoderarse, se refiere a eso, no se refiere a otro tipo de dominios, sino de sí mismo, de la situación, de mi propia vida. Y con el humor negro, ya te digo, puedes afrontar tus miedos, y desde luego sí que poco a poco, hay que ir al propio ritmo, esto siempre es fundamental. ¿Pero a qué nos referimos con humor negro? Porque igual aquí alguien que escuche esto puede decir, ahora verás, y empezar a decir barbaridades. Bueno, si quieres te cuento una anécdota. Bueno, si no es muy larga. Bueno, tú sabes que el clown, hay cursos de clown que van... arte. Exacto, pero van también muy enfocados a la salud, justamente, últimamente se hace. Y yo a veces he hecho alguno para regalármelo a mí. O sea, lo he recibido, bueno, los he hecho, pero también en este caso estoy hablando de recibirlo yo. Para tu propia salud, para tu propia Para mente. mi propia salud, para tenerme en cuenta y hacerme un regalo y darme un tiempo y darme un ritmo y respirar. Y me encontré en una situación en que estaba hablando con un zapato en la mano, mirando al cielo y diciendo, papá, espero que estés bien. Y quédate ahí, no vengas. Pues eso sería humor negro. Y es una forma de quedarme tranquila. Se ha ido, está bien. Es justo lo contrario de lo que... Y me emociono, Dios mío. Pero que no en cualquier caso lo digo porque a lo mejor hay alguien que pueda entender por humor negro la legitimación de la burla, y no es eso, ¿no? De la burla a otro, a un tercero. Eso es muy importante que lo digas. La burla no está dentro de nuestras consideraciones. Estamos hablando de humor positivo, de ver las cosas de una forma que nos ayude a resolverlas, a estar más tranquilos, a saludarnos cuando nos vemos, a tener una sonrisa en la boca, porque ya te digo, entrenando, porque existe también el yoga de la risa, que se basa en la teoría de que el cerebro percibe la conducta de reír como buena y no analiza si lo estás haciendo aposta o te sale, o sea, si te sale del alma o si lo estás haciendo expresamente como ejercicio físico, que además sabes que se mueven más de 400 músculos, casi todos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el yoga de la risa se basa en la creencia esta de que el cerebro, que bueno, el doctor Kataria, que se conoce bastante, que creó esta corriente, pues el cerebro percibe que te estás riendo y entonces empieza a segregar las endorfinas, que no he hablado de ellas porque es mucho el material. Pero sí volveremos a hablar de risoterapia, no te preocupes que tenemos que volver a hablar de Es que hay este mucho tema. material, efectivamente. Entonces, las endorfinas es, para simplificar, hormonas de la felicidad que posibilitan la reducción de la percepción del dolor, que posibilitan la escucha, que posibilita la relajación y sobre todo el placer. No solo nos va a pasar esto con la risoterapia, porque estamos hablando del sistema límbico, entonces todo lo que produzca emociones positivas nos va a hacer segregar endorfinas u otras hormonas que son beneficiosas para la percepción de bienestar. ¿En qué se diferencia la risoterapia propiamente dicha y los talleres de crecimiento para personal de la risa? Bueno, claro, porque decimos que hacemos risoterapia cuando hacemos un taller para ciertas personas que se reúnen, por ejemplo, en una empresa para fomentar
el buen ambiente, la comunicación entre personas que a lo mejor se ven poco o se ven en situaciones de estrés. Por cierto, el estrés es el enemigo número 1 de la risa, pero se puede trabajar, efectivamente. Cuando hago los paréntesis se me va el hilo. No, pues estamos hablando eso, de los talleres de risoterapia propiamente dicha, y cuando eso lo pongo nada más y nada menos como para crecimiento personal. Exacto. Entonces, hay talleres para crecimiento personal que consisten en hacer ejercicios para propiciar la risa poco a poco y la comunicación, la desinhibición, etcétera. Pero luego están lo que es el trabajo más terapéutico para personas que tienen dificultades para reírse, y aquí hay que ir a otro ritmo y trabajar de otra manera. Luego también sabemos que existen programas para personas que ríen poco. Exacto, sí. Bueno, yo cito uno que me parece muy interesante, que es de Begoña García Laurari. Yo sabía que me iba a salir mal y me iba a tener que reír. Bien, del Departamento de Psicología de la Universidad de Valladolid, desde el 1998 hasta el 2006 investiga con un equipo, y el programa de entrenamiento consiste en 5 módulos. Primero, diversión, desinhibición, comunicación. Todo esto se va entrenando. Creación de humor sería el segundo. Apreciación del sentido del humor sería el tercero. Afrontamiento optimista de problemas sería el cuarto. Y el quinto, relaciones positivas. Todo esto muy elaborado y muy estructurado, y en función también del caso. Y decir que esto justamente tiene que ver con las dimensiones del sentido del humor. Cristina, nos queda algo más de un minuto. Hay un texto por el cual, según una narración ficticia de Humberto Eco, incluso se cometieron varios asesinatos para que no se conociera ese texto dentro de aquella magnífica novela que es El nombre de la rosa, y que es una alusión de Aristóteles a la risa. ¿Querías terminar con este texto? Adelante. Estupendo. Poco a poco fue dibujándose en mi mente este segundo libro, tal como habría debido ser. Podría contártelo casi todo sin tener que leer las páginas envenenadas. La comedia nace en las comayos, o sea, en las aldeas de campesinos. Era una celebración burlesca al final de una comida o de una fiesta. No habla de hombres famosos ni de gente de poder, sino de seres serviles y ridículos, aunque no malos. Y tampoco termina con la muerte de los protagonistas. Son las